Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, el debate político. Buenas tardes, buenas noches, pues aquí comenzamos de tarde, ya son las 9 de la noche puntual. Comenzamos esta cita con todos ustedes, compartiendo, por supuesto, los temas de actualidad y lo vamos a desarrollar a lo largo de este debate, esta tertulia. Y para ello contamos con la presencia de nuestros invitados que conforman esta noche, esta mesa de debate. Tenemos con nosotros a don José Suárez. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos, Pepe? Muy bien, gracias, muy bien. También nos acompaña don Juan Carlos Pérez Marín. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, don Francisco. ¿Cómo estamos, Juan Carlos? Bien. Don Fernando Torello, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos, Fernando? Bien, gracias. Y don Domingo Madera, muy buenas noches, Domingo. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Maravilloso. Pues vamos a comenzar porque el tiempo se nos va, pero rápido, veloz en este tiempo de debate y este tiempo de tertulia. Y comenzamos con temas de actualidad. Y cómo no, la actualidad pasa por la política nacional. Y en este caso, el debate que se ha abierto con los indultos que ha dado el gobierno de España, que preside el señor Sánchez, a los presos del proceso. Don José Suárez, valoración. Sí, bien, bueno, el tema de los indultos está siendo en nuestro país y tal vez fuera también un tema bastante viral, no solamente en el Parlamento Nacional, que lo vemos cada vez que hay sesiones en el Parlamento Nacional, también en todos los medios de comunicación, como estamos viendo ahora, y también en la mayoría de la sociedad española. Y no porque se hayan dado los indultos, no solamente porque se hayan dado, sino cómo se han dado los indultos, por qué se han dado los indultos. En primer lugar, quiero decir que se recoge, el indulto es un mecanismo legal, que lo recoge el artículo 62 de la Constitución Española, que fue ese mecanismo o esa figura se creó en 1870, o sea, tiene 151 años, y luego en la Constitución Española se recogió, en la Constitución del 78 se recogió ese artículo, y es el 62 de la Constitución, que no es que dice indulto, la Constitución dice gracia, o sea, estado de gracia, ¿no? Pero bueno, lo llaman indulto y indulto. Y luego se desarrolló la ley del indulto, ¿eh? Por lo tanto, digo que es un mecanismo legal, porque vamos a decir que no existe en la Constitución, que votamos la mayoría, casi el 90% de los españoles en la Constitución Española. Por lo tanto, tenemos que aceptar que es así. El tema es cómo se ha dado y por qué se ha dado esos indultos. En primer lugar, quiero decir que don Pedro Sánchez, cuando en campaña electoral, dijo que nunca le daría los indultos a los que estuviesen condenados por el proceso, que además a esos delincuentes, porque están condenados y son delincuentes, y esto no es ningún insulto, ¿no? Son delincuentes, y que nunca les daría, como digo, el indulto a la pena que les aplicase el tribunal en su momento. Ahora resulta que ha hecho, una estafa a todos los españoles, y de una manera muy singular a quien le votó, al PSOE. Es una estafa total, porque no solamente esa mentira, hay otras tantas que ha dicho. Y ahí es donde está el tema. Ahora resulta que no solamente es el tema de los indultos, ahora va a ser también la condonación por la malversación de fondos públicos que hicieron estos procesados, que están condenados también, no solamente por la rebelión o por la sedición, como así están condenados, sino por el tema de la malversación. Me están pidiéndole que le condone esos casi 9 millones de euros, el Tribunal de Cuentas ha dicho que se malversaron casi 9 millones de euros, al menos lo que sabe el Tribunal de Cuentas. Ese es el tema que tenemos ahora mismo en este país, que si en un momento determinado él no hubiese hecho esas afirmaciones tan rotundas, que no lo dijo una vez, lo dijo muchas veces, ¿no? Que aceptaría y respetaría lo que el tribunal les impusiese como condena. Ahora resulta que ha cambiado totalmente el tema, y lo que se presume, y todos presumimos, es que el señor Sánchez lo que hace es convenir con Esquerra Republicana y con todas estas personas a las que él le apoyan para tener mayoría, para aprobar las leyes que él considera, y hace este estado de gracia con estas personas.
Por lo tanto, ahora mismo, por eso la sociedad española está, pues en su gran mayoría, ¿no? En su gran mayoría. Hay muchas personas que están de acuerdo en que hayan indultado. Y a lo mejor, si el presidente del gobierno hoy, en su momento, no hace estas afirmaciones tan rotundas, o fue a lo mejor un poco temerario o imprudente al hacer esto, a lo mejor, antes de dar los indultos, pues se reúne con todas las formaciones políticas y les explica el tema, que a lo mejor en Cataluña se soluciona. Estamos viendo que no, porque han salido de la cárcel y resulta que están diciendo lo mismo, incluso más. Entonces, por eso está la sociedad española en su gran mayoría bastante preocupada, porque ahora está diciendo que él no va a permitir que se haga un referéndum. Hasta yo me estoy asustando, porque cuando él dice una cosa, hace lo contrario. O sea que yo creo que en este caso pasaría por sobre de la Constitución y por sobre de las leyes, ¿no? Espero que no. Don Juan Carlos. Bueno, vamos a ver. Lo que es evidente es que hay un problema en Cataluña ahora, y lo que dice Pepe, que el señor Sánchez está diciendo que no va a hacer un referéndum, también lo dijo Rajoy, lo hicieron 2 en Cataluña. El problema no viene de ahora, el problema hay un problema en Cataluña, y hay gente que quiere ser independiente, están en el Estado español y ellos quieren ser independientes. ¿Que es ilegal un referéndum? Sí. ¿Que no se va a cruzar esa línea de referéndum y línea de independencia? También. El indulto, como ha dicho Pepe, es algo que está, una ley que está en la Constitución española del año 78, como él dice, él votó, y creo que de aquí todos menos yo votaron esa Constitución. Por lo cual, es una ley que está ahí, y es potestad del gobierno de España de decidir sí o no. Evidentemente, un indulto se da a alguien que está condenado, no solamente a estos señores, sino a ¿condena? Sí. ¿Condena por los tribunales? Sí, la tenía. ¿Que se va a arreglar el problema en Cataluña? Bueno, lo que era evidente, que lo que vivimos en la época de Rajoy, del PP, ya lo vieron todos: referéndum, pelea, encarcelamiento, buscando urnas, buscando de todo. Ahora llevamos 2 años y medio, que no ha pasado nada, 3 años. Hay un sitio que se llama el Congreso de los Diputados, donde estos señores están representados, porque están en España y son españoles, y tienen el mismo derecho de votar que el Partido Socialista y que otros partidos. Si nosotros lleváramos ahora mismo al Congreso de los Diputados la posibilidad de indulto, ¿no?, y que se decidiera en el Congreso de los Diputados, saldría que sí. Entonces, si ustedes dicen que la mayoría de los españoles no quieren los indultos, pues bueno, que lo lleven al Congreso, que es la representación de todos los españoles, y que voten. Hay gente que está de acuerdo o no está de acuerdo, ¿vale? Yo no estoy de acuerdo en el indulto, pero sí entiendo que la confrontación con Cataluña, que no es de ahora ni de hace muchos años, no ha llevado a ningún sitio. Que hay unas líneas rojas que no se tienen que pasar, evidentemente. Eso no se debe pasar ni se va a pasar. Que son hacer un referéndum nuevo o la independencia de Cataluña. ¿Que tienen derecho a sentirse catalanes y sentirse no españoles? Sí, ¿por qué no? Yo tengo muchos compañeros que son catalanes y se sienten así, y no pasa nada. Unos sí, otros no. ¿Que el indulto lo ha dado el señor Sánchez? Sí, el gobierno de España. ¿Que tiene la potestad para hacerlo? Sí, y lo ha hecho. ¿Que eso va a solucionar el problema en Cataluña? Ya lo veremos con el tiempo. ¿Que va a pasar lo mismo que pasó con Rajoy, otro referéndum y otra bronca y acaban otra vez en la cárcel? Bueno, pues ya pasó una vez. No le podemos echar a alguien en cara lo que ya pasó una vez y no estaba él. Don Fernando. Sí, bien. Las reflexiones me han gustado de los 2 intervenientes que me han precedido en el uso de la palabra. Efectivamente, el indulto, como bien decía, efectivamente está regulado en el artículo 62, apartado I de la Constitución española. Es un derecho de gracia que lo otorga el rey a petición del Ministerio de Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros, ¿no? Efectivamente,
Los indultos pueden ser parciales y pueden ser totales y tienen que tener el informe preceptivo, no vinculante, del tribunal sentenciador, ¿no? En este caso, como había sido el Tribunal Supremo, el tribunal sentenciador era el Tribunal Supremo, quien en el informe no está de acuerdo con el indulto, pero sobre todo porque no había arrepentimiento, en fin, y en base a una serie de circunstancias, entre ellos uno que es, oye, no se puede utilizar a veces el indulto, ¿no?, concederlo como si fuera una especie de fraude de ley, es decir, cuando se utiliza una norma para no aplicar la que viene, en fin, en consideración y en aplicación efectiva. Fuera de eso, ¿no?, es decir, de que no haya arrepentimiento, el indulto ya tenía que ser parcial, no podía ser total. Y entonces, efectivamente, es una potestad discrecional del gobierno que lo han utilizado los gobiernos, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, que son los que se han alternado en el gobierno, ¿no?, históricamente, y no ha pasado absolutamente nada. Es decir, muchas veces los indultos del Partido Popular beneficiaron a personas del PSOE y viceversa, a personas del Partido Popular. O sea, lo que hay que sacar es la alarma social que se está creando y esta división y polarización de la sociedad y hacer una política con mayúscula, ¿no? Y había dicho un tema que para mí es fundamental. Hay un problema en Cataluña, también hay un problema en el País Vasco, y hay una serie de cuellos de botella que no se solucionaron en el periodo de la transición, que por pasar precisamente de una situación, de una dictadura a una democracia sin ningún tipo de conflicto bélico, ¿no?, sino que fue una transición perfecta, ¿no?, con los pactos de la Moncloa, pues quizás tenemos que quedaron esos flecos ahí, sobre todo el título octavo, que es la cuestión territorial, ¿no?, de los estatutos de autonomía, de las competencias, y eso quedó un poco en el aire y se fue configurando poco a poco, ¿no?, hasta que tenemos el estado actual de las autonomías. Cuando digo que hace falta una política de mayúsculas de consenso, y no podemos tener políticos que digan el no es no, ¿sabes?, que se sectaricen y que se dogmaticen, ¿no?, y estigmaticen al contrario, sino hay que decir, oye, en una sociedad democrática tenemos discrepancias sobre bases de coincidencia común. ¿Cuáles son las bases de coincidencia común? Oye, cómo solucionamos los conflictos y cómo nos ponemos de acuerdo. Y entonces aquí los grandes partidos políticos, los dos grandes, el Partido Socialista y el Partido Popular, no les queda otro planteamiento que unirse para ver cómo solucionamos este tipo de situaciones. Lo que está claro es que la Constitución de 1978, que fue una Constitución que ha conseguido, ¿no?, estos años de bondades, tanto sociales como económicas, que no ha conseguido las rupturas sistemáticas que hemos tenido a lo largo de la historia, desde 1812, de la primera Constitución hasta la Constitución republicana, hasta el golpe de Estado. Lo que tenemos que hacer es conseguir ese consenso, ¿no? Y ese consenso parte de que a lo mejor es el momento de que se tiene que revisar la Constitución, porque la Constitución está prevista su modificación, aunque es una modificación muy estricta, pues tienes que conseguir 3/5, después 2/3, un referéndum, en fin, según el procedimiento que se lleve a cabo, y en este caso es el procedimiento agravado de la reforma constitucional, y entonces ahí hace falta un pacto. Lo que está claro es que en estos momentos está prohibido, porque tienen que participar todos los españoles, una modificación donde se considera el derecho a la autodeterminación. En fin, lo que están pidiendo los separatistas, autodeterminación, inmunidades, eso es totalmente inviable en el marco actual de la Constitución. Pero la Constitución no puede estar petrificada, porque ni siquiera la única Constitución del mundo que sigue vigente desde 1788, que es la americana, la de Estados Unidos, ha tenido sus enmiendas. Cinco. Las demás siempre han sido, ¿sabes?, nuevas, y nosotros tenemos la del 78, y podríamos ponernos de acuerdo en dar una solución, porque el conflicto está ahí, y como estás diciendo, oye, esta gente tiene representación en el Parlamento, y ahora los representantes populares, a través de esos agentes electorales que le hemos dado, el cuerpo electoral español, la soberanía popular, se lo ha dado a esos representantes, y esos representantes matemáticamente, quieras o no, tienen en estos momentos la mayoría, porque si no, es una moción de censura. Mientras no tenga una moción de censura, esos representantes son tan legítimos como cualesquiera otro.
Y entonces lo que tenemos que romper es ese sectarismo que estoy viendo que es malo, esa polarización. Los españoles históricamente hemos tenido épocas de conflicto, pero la concordia que hubo, y que por cierto se lo oí decir, hablar de la palabra de concordia a Pedro Sánchez, eso es lo que hay que hacer ahora, es decir, unirse. Oye, ¿qué hacemos? ¿Cómo solucionamos el conflicto? Porque hay un conflicto y eso lo tienes que reconocer. Y en Cataluña el PP, por ejemplo, es minoritario, y eso es un dato. El Partido Socialista tiene, en fin, fue el más votado, ¿no? Pero en estos momentos quienes están controlando la situación política son los independentistas y son con soberanía popular que los ha elegido. Y esa situación los españoles tenemos que de alguna manera, ¿sabes?, aceptarla. Y ya está, y con esta situación de lo que estamos hablando, oye, ponerse de acuerdo cómo solucionamos el conflicto, porque esto va a ir a más, ¿eh? Por eso el Tribunal Supremo, y es un tema que yo estoy preocupado por eso, porque un tema que fue político, introdujiste la judicialización, ¿sabes? Si se hubiese actuado correctamente por el Partido Popular en su momento, decir, oye, que además se lo había dicho Felipe González, oye, no impide que se celebre un referéndum, porque eso no lo va a entender Europa. O sea, tenías que haberlo impedido con el 155 sobre la marcha. Pero se hizo la política tan clara, vamos a dejar que degenere el conflicto, y este es el problema, porque después Europa no lo ha entendido, porque Europa dice, ¿cómo va a ser eso un país? Ahora si le permites hacer un referéndum, que fue lo que pasó, ¿sabes? Que, en fin, se tenía que haber sido, perdón, para terminar ya termino. No, pero una pregunta te voy a hacer. ¿Oíste? Y eso fue así, se llevaron las cosas mal. Estás dejando a la justicia española mal, ese es el problema. Incluso ahora se está planteando el delito de sedición, si lo quitan o no, y un tema más grave para mí, porque el Partido Popular en el 2015 hizo la ejecutividad de las resoluciones del Tribunal Constitucional que fueran ejecutivas, porque antes no eran, y ahora se la quieren cargar para que el Tribunal Constitucional no pueda hacer. Entonces, en fin, todo este tipo de cosas afea mucho, ¿sabes?, tanto a la judicatura como a las instituciones españolas, y que hay que solucionar. Pero estoy con ustedes dos en que tenemos que solucionar este conflicto, pero desde el punto de vista de tranquilidad, sin alarmismo. Hay que solucionar. Hay una cosa, Fernando, que yo te quería, ya que te pude entender que tú dices que se podía modificar, claro, además seguramente la Constitución habrá que modificarla en cualquier momento, actualizarla, ponerla al día, porque hay cosas que ya hay que adelantarnos a esas cuestiones, ¿no? Pero te escuché que dijiste algo, que se podía adaptar a la Constitución. ¿No hay una Constitución en el mundo que recoja la independencia de cualquier... No, pero yo no estoy hablando, ni una en el mundo. No estoy hablando de eso, no estoy hablando de la Constitución de la independencia. Si lo estamos hablando de que tiene que haber un pacto, porque a lo mejor a los españoles decimos, oye, sí, queremos que haya un referéndum. Domingo. Bueno, yo creo que estamos en una farsa y en una pantomima. Esto no es nada más que alargar el periodo de acabar la legislatura, que no creo que se acabe, tal y como vi hoy las actitudes en el Parlamento de los distintos partidos políticos. Es decir, la intención de don Pedro Sánchez puede ser buena, las palabras son las mismas que Rajoy en el 2018, la condescendencia, el diálogo y tal, pero después aquí no pasa nada. Los independentistas tienen sus metas bien marcadas, y desde que han salido los indultados de la prisión siguen hablando de lo mismo, más de lo mismo, no han cambiado. Por lo menos a mí a lo mejor me convencen si se callan y me lo trago, pero es que siguen pregonando. Hoy le han dicho al presidente de gobierno en su cara, el señor Rufián, que ya veremos qué pasa dentro de 2 años, que eso de que no hay referéndum ya lo veremos. Mire usted, es que no hay voluntad de cambio. Ellos siguen en lo mismo. Ellos tienen la legitimidad de pensar lo que piensan, claro, igual que nosotros pensamos lo contrario. Sí. Y pero, no van a cambiar porque le saquen de la cárcel, eso es evidente. Bueno, pues entonces ¿a qué estamos jugando? Creando una alarma, otra división. El problema de Cataluña no es un problema de ahora, ni del año 78, claro, yo creo. Viene del siglo XIX. Sí, de toda la vida. No de toda la vida. De toda la vida. Yo creo que es lo que decía Fernando, ¿no? O sea, en el año 78 se cometieron errores porque había que llegar a un acuerdo para salir de la dictadura, y se cerraron cosas en falso. Exacto. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, pero el problema desde es el punto de vista económico, Cataluña quedó relegada el problema es que respecto seguimos al País metiendo Vasco la a pata. Navarra.
Dejamos que termine el Domingo. problema es que seguimos metiendo la pata y ya se están sumando un poquito el PNV. Ya el PNV quiere también empezar a hablar de independencia. Hombre, claro. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Abriendo la llave, abriendo la puerta para que esto sea jauja. Y eso es lo que no puede ser. Es decir, o aplicamos la ley o no la aplicamos. Y la ley dice que los señores que están condenados tienen que cumplir la condena. Que es un estado de gracia, que está claro, que está recogido en la Constitución, está bien, pero la connotación política no nos permite hacer esas concesiones. Porque el único objetivo que tienen estos mismos, en estos momentos, el presidente del gobierno es intentar agotar la legislatura. Está claro que los representantes ahora mismo son los que son y tienen la mayoría, pero si hoy hubieran elecciones yo creo que no gana y la representación sería diferente porque eso es lo que dan las encuestas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir tomándonos el pelo, el país está entrando en una decadencia brutal, nos siguen engañando con los fondos europeos, con los ERTE, con los otros, con los no sé qué, el dinero no está llegando, las colas del hambre están siendo cada vez mayor, por lo tanto no estamos resolviendo el tema. Nos están vendiendo que el PIB de España va a ser el mejor de Europa este año y el que viene y el otro. Eso es mentira. Y si no, ahí están las pruebas, ya lo veremos. A mí me gustaría que no hubieran colas de hambre. Entonces, están vendiendo humo para agotar la legislatura y después ya, si la legislatura se acaba, pues habrán elecciones y yo me temo pues que a lo mejor 6 meses antes o 8 meses antes se rompe el pacto de los independentistas con el gobierno español, porque esto es así también, se repite muchas veces, y entonces 6 meses antes para ir a las elecciones rompemos y después ya veremos qué pasa. Entonces, esto ahora mismo no tiene solución, no hay diálogo, es mentira, porque ahora dice la próxima reunión en septiembre. Mire usted, si el problema es muy importante, ¿por qué no se siguen reuniendo ya? No, la próxima reunión en septiembre, la otra será en mayo o junio del año que viene. Y al final estamos en la final de la legislatura, que es el objetivo que tiene el presidente. El problema de la política es que las elecciones son cada 4 años. Exacto. Entonces, Sí, claro. Vale, pues ya está. Pues entonces se acabará la legislatura, habrá elecciones, gobernará el que gane. No, o se rompe antes. No, o bueno. Sí, si se rompe antes hay No, pero no elecciones se va a antes. romper antes. El problema nuestro Claro, es claro el que no. cortoplacismo. Claro que no se va La a gente romper. nada más que va a sobrevivir políticamente para mantenerse en el poder. Y Claro. las preventas. Y eso tenemos que volver a los pactos de la Moncloa. Claro. Tiene que Claro, ser. por eso la yo- política por eso yo acompañada. decía En el año antes- 78 se iba a sí, caer el mundo antes decía porque yo- legalizaron un partido que se llamaba Sí, el Partido Comunista sí, y se cayó sí, sí. se hundió el mundo, ¿no? Sí, No pasó claro, nada. yo pero, decía- pero fue decía muy duro, antes que a lo porque mejor- los golpes de Estado estaban ahí. Ya. que a lo mejor, estoy convencido de que si el señor presidente del gobierno reúne a las formaciones políticas, les explica y llegan a ciertos acuerdos, porque vamos a ver, los independentistas no son locos ni son tontos. Ellos saben perfectamente que es imposible conseguir la independencia, que es imposible que la amnistía se la den a estos señores que están condenados. Es materia, ellos saben perfectamente que es imposible, que no lo van a conseguir, pero a través de esas presiones van a conseguir pues que el Estado, que Cataluña sea más o menos un Estado federal. Van a conseguir que le cedan más competencias, como ellos piden, de aeropuertos, que quiten la Guardia Civil, que quiten la policía, que le den una agencia tributaria Más dinero, catalana. dinero. Claro, eso es lo que quieren Ya está. ellos. Y lo van a conseguir a través de esas presiones que están haciendo. pero Porque lo vuelvo y mismo que repito, tiene Navarra, ellos pero no es lo son mismo que tiene tontos, Navarra. ellos no son tontos ni locos, ellos saben que es imposible, que no pueden llegar No, a ese no, objetivo no. que ellos se marcan, ellos lo saben, pero de esa manera están presionando al Ejecutivo Central para conseguir otros fines que ellos van a conseguir, y al final lo van a conseguir de esa manera Pepe, siempre que haya un gobierno que hay- no hay- plante, dice, hasta hay aquí un- hemos llegado, es que hasta aquí hemos hay- llegado. hay Sí, un pero partido- debe ser un momento hay un- determinado. el gobierno podía conseguir otros pactos y cambiar, Claro, no tiene por qué depender de por ellos. eso hablábamos del pacto PP-PSOE. Claro. Ese es el pacto- problema, que como depende de ellos, pues se tiene que... Pero Pero- porque quiere, porque mira, si quiere pactar con otro, hay lo una intenta. reflexión que quiero hacer. La Constitución española y la democracia española es no militante. No militante, No que militante, quiere claro. decir que tú puedes estar contra la Constitución española mientras cumpla La ley. los requisitos que te marcas y Vale. puedes actuar. No ocurre así en Alemania, en Italia, donde la Constitución es militante y todo lo que sea ir contra ella te lo prohíben. Por ejemplo, un tema de la Constitución alemana
es que tiene que ser republicana por narices. Claro. Y el Que nunca podrá volver la monarquía, ¿no? Por ejemplo. Y el comunismo prohibido. Bien, bueno, lo que Claro, o sea, por la ejemplo, defensa pero ultranza, está la defensa ultranza y sobre todo también el nazismo y todo esto, ¿no? Pues bueno, nosotros podíamos plantearnos también un tema de esto. Es decir, oye, vamos a tocar la Constitución, a lo mejor toca esto ahora, es decir, oye, vamos a hacer una Constitución militante donde aquellos que vayan en contra de ella, pero el problema es que no estoy de acuerdo porque Cataluña ya tiene clara, además ya es el desafío. Y por eso es aquí la siguiente reflexión que teníamos que hacer. ¿Por qué Pedro Sánchez ha permitido esto? Porque tiene que tener una finalidad. Por ejemplo, la contradicción de hoy. Nunca conseguirán la autodeterminación porque el Partido Socialista está... Y entonces, ¿esto por qué lo hiciste? Es decir, ¿cuál era la finalidad? La concordia, el diálogo, que no hay que reprimir. Oye, pero bueno, esta gente fue contra el Estado, es decir, delitos contra el Estado de una manera clara, ¿no? Y entonces, esa es la reflexión. ¿Para qué haces esto? Porque, indudablemente, si no es una tomadura de pelo. Es decir, lo mismo le pasó, ¿te acuerdas a Zapatero cuando fue el que abrió el melón y después dijo, voy a limpiarles como una patena, que es lo que es decir, el estatuto, y entonces se dijeron, pero esto ¿qué tomadura de pelo es esta? ¿O qué nos has hecho creer? Y entonces esa es la reflexión, es decir, has hecho esto porque le vas a dar más competencia, porque piensas modificar la Constitución para que esta gente haga un referéndum. Si se hace un referéndum, ¿cómo se haría? Oye, es porque tienes que plantear lo que han hecho, lo que hizo Quebec, que ya prohibió Canadá, y aquí no se hace más referéndum, ¿no? Pero, oye, si hay un 70% de la población que quiere ser independiente, bueno, te lo planteas. Pero si no hay más de un 70%, no puedes hablar un derecho de autodeterminación. Y además que el derecho de autodeterminación para los países europeos no está reconocido. Pero si fuera así, habría un cambio de la Constitución. Pero esa es la finalidad. Pero Fernando, la Constitución tiene que constituirla, tiene que modificarla con el 75% de... Dos tercios. Que yo recuerde... 2 tercios y el Senado, 2 tercios del Congreso. Tú que eres abogado, que yo recuerde, los referéndums sí se pueden hacer a nivel nacional. Claro. Bueno, pero consultivo de... ¿sabes? No, la pregunta a nivel nacional puede ser, ¿usted quiere que Cataluña sea independiente? A nivel nacional. Bueno. A nivel nacional. Bueno, pero... Sí, que no sea vinculante. Sí, no es vinculante, pero a lo mejor te lleva una sorpresa. Que a lo mejor nos llevamos una sorpresa. Sí. Porque hay mucha gente que ya está un poco cansada. Sí, pero... hay un partido que se llama Convergencia y Unión, que nunca fue independentista, que ahora se llama Junts. Claro. Y tanto el PSOE como el PP la han usado para gobernar el país. Sí. O sea, sí, los dos han usado a Convergencia y Unión y le han dado todo lo que han querido. Y al PNV y a Coalición Canaria también. Igual. A todos los nacionalistas. Coalición Canaria una vez. Cuando Mauricio entonces se ha usado a esas personas, a ese partido que son ahora independentistas, que antes no lo eran, bueno, como una pata para intentar gobernar y pídeme lo que tú quieras, PNV, Convergencia, y los dos partidos le han dado a Cataluña de todo. O sea, Cataluña siempre ha sido beneficiada del resto de España, eso es así, desde el punto de vista económico. Que también tienen derecho a mirar al País Vasco o a Navarra, que tienen su fuero, y ellos quieren también tener una legislación tributaria parecida a la que tiene el País Vasco, también tienen derecho. Claro. Ya hablaremos luego de las pensiones que Navarra y el País Vasco no participan. Pero bueno, ahí está, ¿no? Ahora, la gran habilidad que tuvo el constituyente español, o sea, que hicieron los pactos de la Moncloa en la Constitución, es que el título octavo lo dejaron para desarrollarse y se ha ido desarrollando y hemos tenido el mayor de las autonomías, en un estado complejo donde ya hemos alcanzado el tope de máximos de competencia. Ahora, esta gente está el reto, ¿no? Y es lo que avisó el Tribunal Supremo. Oye, los indultos tienen que tener unos requisitos ahí. El primero es el arrepentimiento, ¿no? Entonces, cuando tú le das a alguien que no solo no está arrepentido, sino está diciendo, vamos a volver a la independencia, ¿no? Por eso la reflexión es, ¿qué es lo que ha pretendido hacer el gobierno de Sánchez? Porque esto tiene sus consecuencias políticas. Alargar la presidencia. Alargar la presidencia. Sí, pero vamos a ver, él ya tiene porque además los independentistas están muy cómodos
con el Partido Socialista y van a votarle Sí, pero la es que legislatura. todos hoy todos se lo votan. le han dicho mentiroso, le han dicho que no sirve para nada, le han dicho Sí, que siguen en la pero independencia. le da igual. Es que me lo he gozado desde las 9 de la mañana, desde las 8 Sí. de la mañana hasta las 5 o las 6 de la tarde. Y todos, desde Bien, pues Bildu, entonces tiene que haber una moción de censura y yo digo todos los que no. independentistas pero catalanes le fácil. han dicho mentiroso y que no sirve para nada. Y que Presentar van una a moción de seguir- confianza no lo va a hacer ni de broma. Claro que no. Ni de broma. Pero una Ahí, moción de las mociones censura. de censura están ahí, que la pongan. Pero sí, pero no tiene el Tampoco. PP, no tiene el PP la mayoría. No se la Tampoco. dan. No se la dan. Si esto es alargar la legislatura, darle de comer Sí, a los la moción de independentistas. censura es algo también constitucional y está ahí. Si la gana, pues echa. Pero Sí, que no la la que gana. consigue 176 no la gana. No la tiene. gana. No Entonces, tiene los ¿qué pasa? Que el 176. Parlamento español, que es la representación de todos los españoles, dice no. Queremos que siga este señor Claro, y queremos claro. que siga con la política. Claro, si no consigue No, Entonces, ¿qué pero- estamos diciendo? ¿Que la representación pero- ahora del Congreso de los Diputados Claro, no es claro. legítima? No, No, vamos a ver, vamos a ver. totalmente legítima. No mezclemos las Totalmente. cosas. Es legítima, está claro, porque salió de las urnas. Ahora, el problema es, estos son maniobras para seguir en el poder. Porque si él no le da de comer a los independentistas, No le tiene apoyo, retira no, del pero- voto. le dan de No, comer no, todos pero los esto- partidos, el PP pero también esto le es dio más de comer. profundo. No, yo pienso que esto es más profundo. El PP también le dio de comer. Es decir, no solo es para mantenerte en el poder, no solo es para mantenerte en el poder, si es que se sino va- hay algo más. Se quieren saltar todas las leyes, Bien, todas las normas. hay algo más. ¿Me explico? Y esto es lo que le tenemos que preguntar lo que tienen que preguntar la oposición a Sánchez. O sea, ¿qué hay detrás de todo esto? Porque hoy dice él un tema que es contradictorio. Nunca voy a aceptar la autodeterminación. Y efectivamente, como se ha dicho aquí, oye, pero es que no ha dicho una verdad en tu vida. No, pues, No ha dicho una yo le verdad. creo lo contrario. Yo le creo que sí la va a aceptar. No, pero bueno, entonces, porque has perdido credibilidad. Ahora lo que estás diciendo, las elecciones, tendrá un castigo serio el Partido Socialista, pero sobre todo porque la gente ha visto que no estás diciendo la verdad y que nos han tomado por tontos, porque al pueblo lo toman siempre por tontos, ¿no? Y llega un momento en que el pueblo, Es que hoy con todo, los puñales de los todo. votos, es lo que tiene que decir, oye, no vas a salir otra vez porque te vamos a castigar, ¿no? Todos menos el Eh, PNV, todos menos Podemos, le decían que había perdido la credibilidad, que es un presidente que no tiene Pues ahí está credibilidad. Y no la moción de tiene, censura. Domingo, y no Ahí tiene está la moción de credibilidad, no censura. solamente en España, sino Sí, fuera de pero no España. te la va a ganar. pero no Y tiene y si yo fuera al contrario Sí. del Partido Socialista, usted sigue haciendo eso. Si le vamos a barrer las próximas elecciones, usted está haciendo el loco, se está haciendo usted el loco, le vamos a barrer, o sea, le está haciendo un favor al Partido Popular y a vos. Porque si Sí, usted pero está haciendo mientras eso tanto- y le vamos a barrer, Mientras tanto, el país El va país de cuesta abajo. va- Vamos cuesta abajo. Vamos, y la credibilidad, ¿sabes? Internacional y todo este tipo de situaciones. Y sobre todo, cómo hemos dejado a la que justicia. en Escocia también van a hacer un referéndum, no se cae el Gran Bretaña. En Quebec, yo estaba en Quebec, Sí. se hizo un referéndum Sí, sí, y Canadá. no- en Canadá, en Quebec, y es una zona que habla otro idioma, Sí, sí, son estamos- bilingües sí. y tienen sus propias leyes y Como no pasa Escocia, nada. Y prácticamente, no pasa sí, nada. sí, Y sí, Pero el Escocia problema igual. de España es que se pidió que se hiciera el referendo a nivel nacional y los catalanes decían Hombre, que claro, no. claro, porque aquí Los ellos catalanes son- decían que no, que ellos no iban a Decían permitir y dicen. que Vamos a hubiera ver que un se hicieron, referéndum, se hicieron dos referéndums, que yo Decían recuerdo en y Cataluña. dicen. ¿no? Siguen que ellos no diciendo. iban a permitir. Claro, Lo que es más vergonzoso es pregunto- que diga una ministra, como ha dicho la ministra de Trabajo, Paco, ¿quién que, permite- que se quién- ha llegado a un consenso entre y fíjate los buenos resultados que ella ha visto, que se ha sentado en la mesa en las últimas reuniones que ha habido entre los empresarios, y eso lo dice la ministra de Trabajo del Gobierno de España, entre los empresarios catalanes y los empresarios españoles. Pero bonito que sí. ¿Qué piensa la ministra de Trabajo? Que Cataluña Es diferente. y los catalanes no son españoles. Claro. ¿Qué concepto es que tiene cuando desde el propio gobierno español manda esos mensajes? Se reconoce eso. Yo me quedé perplejo, digo, y esa es la ministra de Trabajo. Yo le voy a hacer una del pregunta. gobierno de ¿Se, España. se ha hecho un referéndum en Cataluña? ¿Sí o no? No, No. no. ¿No se hizo? Lo del 1 de octubre fue una pantomima, Juan Se Carlos. fue, Si estaban claro, recogiendo las ahí votaron. papeletas en la calle metiéndolas en las urnas. Venían las urnas con las papeletas dentro. Eso fue una. ¿Quién eso lo fue- permitió? Ese Claro. es el problema, es que no se tenía que haber permitido. Ahí está el Claro, que fallo. lo permitió. Claro. Sí, porque- lo permitió el gobierno que estaba en esos Sí. momentos, que era el Partido Popular, y estaba sacando renti de lo que estaba pasando Perdona, los grupos que estaban en la no, oposición. se- y entre ellos el gobierno del automáticamente Partido lo decía Socialista. Fernando,
el artículo 155, si no me Sí, equivoco, sí. fue el que se instauró en Cataluña, se aplicó, con el apoyo del pero- Partido Socialista. Pero se aplicó a media. Sí, No, a se media aplicó- y tarde. Y tarde. No, se aplicó con el apoyo del Partido Sí, Socialista. claro. Sí, In pero a extremis. media, a In media. extremis. Con el apoyo del O sea, Partido porque Socialista. tenías que haber impedido de entrada, Claro. eso, ¿sabes? Ni leyes de separación No, ni nada. impedir la autonomía de ¿sabes? pleno. Gobernaba No. Rajoy, que recuerde, ¿no? Sí, sí. Y con el apoyo del Partido Socialista se aplicó. Sí, el pero tarde, 155. tarde. Y entonces Europa no entendió eso. Porque Europa lo que vio era gente votando, que la policía se le ponía Claro, para que no claro. votara, porque claro, ellos no entienden eso. Es decir, oye, usted no puede celebrar un referéndum ilegal, no lo puede porque te lo van a prohibir. Claro, pero Fernando, eso te lo haces en Inglaterra, vamos. es que Fernando impensable. tenía en ese momento, y Juan Carlos, y amigo, y Paco, tenían en ese momento el enemigo dentro, que eran los Mossos de Escuadra. También, bueno. Es que los Mossos de Escuadra le hicieron la contrarresta a la sí. Policía Nacional y a la Guardia Civil. Sí, sí. Fue materialmente imposible de controlar aquello. Si los Mossos de Escuadra, quien está poniendo la acción nacional al mes. Pero lo que está claro que el No, problema y el está ahí. propio gobierno y, abría los colegios, claro. metía a la gente de Los del día escondía, anterior por la y tarde. mientras sigan ganando electoralmente en Cataluña, sigan ganando y tengan las mayorías como lo tienen, mayorías absolutas en Cataluña, Bueno, vamos mal. Es pero- decir, lo que hay que hacer es que los partidos constitucionalistas No van a votar. No van a porque votar. vamos perdiendo. No van a votar, no, yo no No, sé, porque- pero es un problema. Los Es que independentistas, el me problema estoy lo seguro hay. que no uno en la casa. Hay que quiere decir votar. que no hay un problema en Cataluña, es no decir la verdad, lo hay. Es no decir, Lo hay, lo hay. Claro Y el que lo PP hay. no puede ser un partido residual, un partido. ¿Había un que problema en aspira- el País Vasco de terrorismo? Lo había. Ya no lo hay. Bueno, pues se acabó. Pero lo había. ¿Qué costó? Sudor, sangre y mucho Y sudor y se sangre. pensaba- se De pensaba todo. que costaría De mucho todo. años en Y el entonces, radicalismo. entonces hay que ver cómo se soluciona eso. Y no pasa por las grandes fuerzas políticas. Yo que soy de la península, la primera vez que fui a Cataluña tenía 8 años. Y yo pensaba que estaba en otro país. Porque estaba muy desarrollado. Estoy hablando de los años 70 y tantos. Yo decía, oye, esto es otro país, diferente al resto de la península. Sí. Ahora no. Ahora tú vas a Cataluña y... Parece que Claro. era otro mundo. Cataluña era un modelo casi. Modelo, Sí, claro. y Hay que se tener en equipara- cuenta una cosa, señores. Cataluña le debe. Y hoy que Le debe a todas las comunidades autónomas que es al Estado español 70.000 millones de euros. Sí. O sea, que tiene un déficit con el Estado de 70.000 millones de Si lo euros. estábamos robando, Pepe. 70.000 millones de euros tiene el desfase que hay entre lo que tiene que dar el Estado y lo que ha recibido. 70.000 millones de euros, que son 20 veces o Pues, 15 veces... Los dos grandes partidos tienen que ponerse de no, acuerdo. 10 veces En prácticamente. esa política de Pues mayúscula. es que- Ahí me refería yo que si había que Claro. tocar la Constitución, pero con ese acuerdo, que como fueron los pactos de la Moncloa. Y los dos grandes partidos, unidos. Y todos los que más Claro, se quieran. Pero eso para tiene que hacer frente. empezar, eso Pero- tiene que empezar ya pero con fíjate- negociaciones por debajo de pero la fíjate mesa. cómo porque las crece posturas la- están tan radicalizadas Y van a que peor, ¿eh? hoy es difícil que el PP y el PSOE se puedan Pero entender, fíjate cómo ha salvo que crecido- empiecen por debajo. Pero tienes que ver Pero Alemania contra Alemania. Fíjate Europa. Sí, pero Pero socialdemócratas- ¿cómo ha crecido el movimiento independentista en Cataluña? A raíz de que se tomaran unas medidas y se imputara al jefe de la banda, el señor Puyol, el cual alarmó y dijo, pues ahora toca la nuestra. Y ahí donde fue, porque ahí había un control del independentismo. Convergencia de Unión lo tenía controlado. Sí. ¿Y cómo lo tenía controlado? Pues extorsionando y llevando a cabo lo que sabía, y esto es más grave todavía, porque a mí que nadie me diga que ningún empresario que pagaba el 3% o algo más, le había dicho a Zapatero, a Aznar, a Rajoy, a Felipe González, oye, que estos tíos me piden un tanto por ciento para hacer una obra aquí. Es que nadie se lo comentó al gobierno de España. Es que el CNI no está en España. No hay alguien que le haya dicho, oye, aquí se Sí, pero extorsiona. también, Paco, eso no es exclusivo de Cataluña. No, pero en este caso Es es que ya- cuando... eso es- no sabemos Valencia, que por- Madrid, pero aquí cuando se Andalucía, interviene, cuando se genérico en interviene este país. y cuando desaparece Convergencia de Unión, es cuando saltan los casos de corrupción. Y ahí donde ha crecido estos movimientos
Pero como Puyol Ahí- dijo ahí- que si le ahí- hacían algo tiraba de la manta, pues Ahí- aquí ahí no tiene pasa mucho- cosa, ahí- ¿no? ahí- La mujer fue genial. Ahí El tiene árbol mucha se mueve, el árbol culpa, se cae y ahí tiene mucha culpa Puyol los y el huevos de los siguiente, pájaros, Artur Mas fue el que abrió el melón de, Claro, de fue cambiar verdad. de... Por mover el árbol se caen Sí, ese- los ese huevos. era Arsayo, ¿no? No. La mujer de. No, de el primero fue Puyol. Arsayo. Primero fue Arsayo. con Asayo fue el que tema de- dijo, movemos el Y caen árbol la- para que caen las recojan las nueces. nueces. También lo dijo la. Ese era Sí. Y otro de los temas que en ese caso afecta a Canarias es lo que pretende por parte del gobierno de España, es la reforma del REF en Canarias. Sí, yo creo que se está cometiendo un atropello, y esto es una de las cosas que yo lo vi hoy, creo que en la prensa. Espero que tenga la valentía el presidente del gobierno de Canarias de demandar esta actitud que está teniendo el gobierno de España con el régimen, con el Estatuto de Autonomía en definitiva. Vamos a ver, el Estatuto de Autonomía de Canarias, que recoge el REF ya incluido, ¿no? Se aprobó por el Parlamento de Canarias en julio, el 7 de julio del 2018. Se llevó al Parlamento Nacional y se votó por mayoría absoluta. Me parece que hubieron, creo que fue la CUT y no sé qué otro partido se abstuvo, pero votaron a favor del Estatuto de Autonomía de Canarias, el cual es una ley orgánica, lógicamente, ¿no? Pues ahora los quieren hacer unos recortes porque la señora ministra de Hacienda necesita dinero y los quiere hacer unos recortes así por un decreto del Consejo de Ministros. Ya lo vi hoy, ¿no? Que el presidente del gobierno de Canarias dice que nos respetan o iremos o demandaremos. Vamos a ver si tiene la valentía, que yo creo que debe tenerla, ¿no? Porque tiene que defender a los canarios. Él será socialista, será un discípulo de Pedro Sánchez y del gobierno de España, pero él se debe a los intereses de Canarias. Por lo tanto, yo espero, ¿no?, que en este caso el REF, que es muy importante para Canarias, que además Canarias, como todos sabemos, en el artículo 349 del Tratado de España con la Unión Europea, reconoce el Parlamento Europeo zona o archipiélago ultraperiférico. Y hay una serie de beneficios que vienen de Europa para Canarias directamente, ¿no? Y del gobierno central, lógicamente, que está recogido en el REF, como para el transporte, tanto transporte de mercancías como transporte de personas, como desalación de agua, como generación de energía, como formación para el profesional en turismo. O sea, hay una cantidad enorme que se verá recortado si esto ocurre, ¿no? Por lo tanto, yo espero que se respete, porque si no es un atropello. Y si esto ocurre, el pueblo canario una vez se tenía que salir a la calle a manifestarse, porque es un atropello que no se puede hacer. Una ley orgánica no se puede, por decreto, quitarle los derechos que se le han concedido. Y eso es lo que va a pasar, lo que está pasando, ¿no? Nos vamos a ir a publicidad unos minutos y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes aquí compartiendo este tiempo de Más que Política, el debate político.